Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, Andercel y Kerem Bürsin, o como yo les digo, la pareja que nos hizo soñar. Y es que como dice el título de este vídeo, Andercel, Kerem siempre en su corazón. La verdad revelada. ¡Ay, ay, ay! Prepárense porque hoy vamos a desentrañar, o al menos a intentar, ese misterio que rodea la relación de estos dos bombones turcos. ¿Siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué es lo que realmente pasó? Son preguntas que todos nos hacemos y en este vídeo vamos a analizar todo lo que sabemos, desde las pistas más sutiles hasta las declaraciones más directas. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Es un placer tenerlos como parte de esta comunidad. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante para ustedes. Y hablando de interesante, ¿listos para lo que viene? ¡Vamos allá! Bien, para entender mejor la situación actual, retrocedamos un poquito en el tiempo. Todos recordamos con cariño y emoción la serie Love is in the Air, donde Hande y Kerem interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón. La química entre ellos era palpable, innegable, explosiva. Y claro, ¿qué pasó? Se enamoraron en la vida real. Para alegría de todos los fans, Hande y Kerem se convirtieron en pareja, y sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, declaraciones de amor y momentos inolvidables. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, ¿no? Viajes románticos, cumpleaños espectaculares, muestras de afecto en público. Todo parecía perfecto. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Fotos que ya no aparecían, mensajes crípticos y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba el amor que parecía tan fuerte? ¿Qué había pasado entre ellos? Bueno, las razones oficiales nunca quedaron claras. Hubo especulaciones de todo tipo, agendas incompatibles, presiones mediáticas, diferencias personales. En fin, la historia de siempre. Pero, ¿qué es lo que realmente importa? La pregunta clave, la que nos trae aquí hoy, es: ¿quedó algo de ese amor? ¿Sigue Kerem en el corazón de Hande? Y aquí es donde entramos en la parte más interesante del asunto, las pistas. Sí, amigos, las pistas. Porque aunque no lo parezca, las redes sociales y el comportamiento de Hande y Kerem nos han dado señales, pequeñas señales, que nos permiten especular y, por qué no, soñar un poco. La primera pista, y una que siempre me llama la atención, es la forma en que hablan el uno del otro. Aunque ya no están juntos, siempre se refieren el uno al otro con respeto y cariño. En entrevistas, Hande ha mencionado a Kerem de manera positiva, destacando su profesionalismo y la buena relación que tuvieron mientras trabajaban juntos. Y Kerem, por su parte, ha hecho lo mismo. Siempre ha tenido palabras bonitas para Hande, resaltando su talento y su belleza. Esto, amigos, ya es un buen indicio. A veces, después de una ruptura, el rencor y la amargura son lo más común. Pero en este caso parece que el afecto y el respeto prevalecen. La segunda pista, y esta es más sutil, son los detalles. Los pequeños detalles que nos dan pistas sobre qué sienten. Por ejemplo, muchos fans han notado que en ocasiones, Hande publica fotos o stories que de alguna manera recuerdan a Kerem. Ya sea un lugar que visitaron juntos, una canción que compartían, o incluso un look que Kerem solía elogiar. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Una señal inconsciente? Quizá. Lo cierto es que estos pequeños guiños no pasan desapercibidos para los seguidores más atentos. Y por supuesto siempre hay gente que busca las coincidencias, por ejemplo, la ropa que comparten o los mismos lugares que visitan. Y hablemos de las reacciones en las redes sociales. ¿Se siguen? ¿Se dan me gusta en las publicaciones? La verdad es que sí. No siempre, pero de vez en cuando.
Un me gusta puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, es una señal, un gesto que dice mucho. Es como decir, te veo, me acuerdo de ti, aún me importas. Y en este caso esos me gusta son más relevantes porque no se dan entre cualquier persona, sino entre dos personas que compartieron una historia de amor, una historia muy intensa y especial. Ahora, pasemos a las declaraciones. ¿Han dicho algo directamente sobre el tema? Sí y no. Han sido cuidadosos con sus palabras, pero en algunas ocasiones, han dejado entrever sus sentimientos. Ande, por ejemplo, ha hablado sobre la importancia de mantener una buena relación con tus exparejas, y sobre el valor del amor y el respeto en todas las relaciones. Kerem, por su parte, ha expresado en entrevistas su admiración por Ande, y ha reconocido que la relación que tuvieron fue muy importante para él. Aunque no han hecho declaraciones explosivas, sus palabras siempre dejan abierta una puerta a la esperanza. Pero, amigos, no podemos ignorar la realidad. El hecho de que Ande y Kerem no estén juntos en este momento es una realidad. Cada uno ha seguido con su vida, con sus proyectos y sus nuevas relaciones. Ande ha estado involucrada con otros y Kerem también ha tenido sus romances. Esto es algo que debemos tener en cuenta. La vida sigue y es posible que el amor que sintieron en su momento haya evolucionado, cambiado, o simplemente se haya transformado en algo diferente. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte romántica de la historia, la conexión entre Ande y Kerem es innegable. La química que tenían en pantalla, la complicidad que demostraban fuera de ella, y el respeto que se tienen ahora, sugieren que algo especial quedó entre ellos. No sabemos si ese algo especial es amor romántico, amistad, cariño o simplemente un recuerdo imborrable. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Ande y Kerem, y la posibilidad de que Kerem siempre esté en el corazón de Ande, sigue cautivando a sus fans. En resumen, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más compleja de lo que parece. Que la química entre ellos fue real, y que el cariño y el respeto que se tienen ahora demuestran que su relación fue especial. Que aunque el tiempo haya pasado y cada uno haya seguido su camino, la chispa, la conexión, sigue ahí. Y que, como dice el título de este vídeo, es probable que Kerem siempre ocupe un lugar especial en el corazón de Hande. Hemos analizado las pistas, hemos escuchado las declaraciones, y hemos intentado, con todo el cariño y la objetividad posible, desentrañar este misterio. ¿La verdad revelada? Bueno, no exactamente. Pero sí hemos descubierto un poco más sobre la historia de amor de Hande y Kerem. Y ahora, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, y me encanta saber que les interesan tanto como a mí. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra pista que agregar? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra. Y para terminar, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más chismes y más sorpresas. Un abrazo enorme. Chao.